Hoy, 2 de mayo del 2023, se cumplen 41 años del hundimiento por parte de un submarino nuclear de la corona británica, integrante de la OTAN, del crucero Ara General Belgrano, con un resultado trágico: 323 muertos. La mitad de los soldados que murieron en la guerra de Malvinas murieron en ese ataque artero, porque se hizo fuera de la zona de guerra, fuera de la zona de exclusión que había delimitado la propia fuerza británica. 41 años después, estar hablando acá sobre lo ocurrido es de algún modo también, o pretende ser un homenaje a estos soldados del mar, muchos de ellos muy jovencitos, que ofrendaron su vida en el marco de una guerra que ha sido absurda. Lo que no es absurdo desde ya es el reclamo por la soberanía de nuestras islas. Pero el episodio del crucero General Belgrano, un crucero que había sobrevivido a Pearl Harbor, y que fue hundido por por un submarino británico a propulsión nuclear, porque es la primera vez en la historia hasta ese momento en el que un submarino a propulsión nuclear hunde un barco de guerra. ¿Mm? Un barco de guerra, y quiero puntualizar esto, que estaba fuera de la zona de guerra, fuera de la zona de exclusión delimitada por la propia fuerza invasora. Esta idea de conmemorar lo ocurrido viene a cuento, porque lo que pasó allí, y que todavía a muchos nos duele, tiene que ver con no solamente el abuso imperial, sino y fundamentalmente con un crimen de guerra. Esto fue un crimen de guerra. El hundimiento del Belgrano fue un crimen de guerra. Sin embargo, no se ha investigado ese crimen de guerra. Y no se ha investigado ese crimen de guerra, entre otras cosas, porque el Reino Unido niega que haya sido un crimen de guerra. Pero también porque la deslegitimación que sobrevino a la caída de la dictadura cívico-militar terminó envolviendo los propios actos de guerra en una bruma que aprovecharon mucho para desmalvinizar, ¿no? La torpeza criminal de la dictadura hizo que la causa Malvinas pasara durante mucho tiempo a estar oculta detrás de esa bruma. El proceso de desmalvinización que operó luego, producto de, entre otras cuestiones, asociar Malvinas a la guerra, cuando Malvinas es mucho más que eso, nos dejó sin la posibilidad de reclamar aquello que deberíamos reclamar. Miren, les voy a leer que en el año 2012, algo que dijo Cristina Kirchner, dice: el 2 de mayo del 2012, se cumplían 30 años, ¿no? 30 años del hundimiento del Belgrano. Y allí la entonces presidenta, al inaugurar el patio Malvinas Argentinas en la Casa Rosada, dijo: es curioso, leía durante el último fin de semana una crónica en uno de los matutinos porteños acerca de una investigación que sobre dicho hecho iniciaron legisladores ingleses elaborando un informe. Por eso creo que sería importante también que los argentinos, y especialmente los organismos institucionales, en ese caso la Cancillería, retome esos estudios iniciados por ingleses para catalogar, para clasificar el ataque al crucero fuera de la zona de exclusión, que fue, sin lugar a dudas, un crimen de guerra. Esto decía Cristina cuando se cumplían 30 años del hundimiento. Y si es un crimen, entonces hay que investigarlo. Y si es un crimen, entonces alguien tiene que pagar. Nosotros a veces hablamos o miramos el mundo como si nuestro país no estuviese en conflicto con la OTAN. La OTAN tiene una base militar nada más y nada menos que enclavada en un
territorio argentino que considera su colonia. Esas son las Islas Malvinas. Esa base militar está ubicada prácticamente en el centro del país. Recuerden, Malvinas está horizontalmente en la misma longitud que Ushuaia y en un punto hacia la mitad del país. Recordemos que Argentina es un país bicontinental y recordemos también el carácter estratégico que tiene la ubicación de Malvinas, pero sobre todo los recursos naturales de la zona. Ahora, ¿qué pasa cuando un país no reclama por lo que considera un crimen de guerra? No estoy diciendo que no reclame la soberanía. La Argentina en ese sentido ha reclamado siempre, salvo algunas expresiones de Mauricio Macri, de su canciller, incluso de Patricia Bullrich, que sugieren que sería más valioso regalar las islas o vendérselas al Reino Unido. En otras palabras, no estoy diciendo que, no lo estoy repitiendo de modo literal. En general, la derecha entiende Malvinas al solo efecto de desprenderse del reclamo de soberanía. Pero al margen de estos sectores, la Argentina siempre ha insistido en su reclamo soberano sobre las islas. Pero no reclamar sobre un crimen de guerra nos permite también pensar por qué no reclamamos otras cosas que nos corresponden como nación y donde en muchos casos, ese reclamo nos pondría en mejor situación para obtener el objetivo último. Si vamos a exigir por la soberanía de las islas, denunciemos aquellos que han sido crímenes de guerra. Y el hundimiento de Belgrano ha sido un crimen de guerra. Y si es un crimen de guerra, entonces hay responsables y esos responsables tienen que pagar. Yo creo que esto nos pasa también en otros rubros. Nos pasa en rubros donde agachamos la cabeza y no deberíamos hacerlo. Y nos pasa habitualmente porque, o una de dos, o tenemos un complejo de inferioridad o nos han convencido de que sentir a la Argentina en el medio del pecho es cosa de chauvinistas, patrioteros y fascistas. Nada que ver. Nadie defiende lo que no ama. Si amamos el país, defenderíamos más el país en cualquier rubro y en cualquier circunstancia. No solamente el tema de la guerra, lo podríamos llevar a otros planos, incluso también el de la deuda externa. Hablar a 41 años del hundimiento del Belgrano, como siempre, es una formidable oportunidad de homenajear a nuestros soldados muertos, asesinados, pero también un hito para repensar qué implica la soberanía, cuál es nuestra ubicación geográfica, cuáles son nuestros intereses geopolíticos y fundamentalmente ver contra qué cosas lidiamos y contra quiénes lidiamos. No es por hacer un llamado a ninguna locura o aventura bélica, desde ya. Nosotros somos un pueblo de paz, la Argentina es un pueblo de paz. Pero sí es un llamado a argentinos y argentinas, es una interpelación, argentinos y argentinas, esta fecha, para que pensemos y repensemos una y mil veces qué implica ser una nación, qué implica tener soberanía y de qué modo se mueven los países que son soberanos. ¿Qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen? ¿O qué es lo que se dejan hacer y qué es lo que no se dejan hacer? Hace poco estuvo aquí Laura Richardson, jefa de Comando Sur, una general a 4 estrellas, que es la que tiene a su cargo las relaciones con la región y es la que tiene un presupuesto ínfimo porque lo que tiene para ofrecer evidentemente no es lo que nosotros necesitamos, que es financiamiento, que es ayuda económica, que es comprensión para la situación que atraviesa el país, sino que lo que Estados Unidos tiene para nosotros y para la región, en muchos casos para ofrecer en cualquier circunstancia, está más vinculado
al uniforme de la generala y a otros asuntos. Hay, ustedes saben, un interés geopolítico muy importante por los recursos estratégicos, por los minerales estratégicos que tiene Argentina y la zona. Hay también una necesidad que tiene China de expandirse en la región, porque muchas de las cosas que tiene para construir, desde represas hasta centrales nucleares, son para ser vendidas en la zona, o para la Argentina, o para Brasil, y necesita un showroom donde pueda mostrar las cosas que hace para que otros se la compren. Es parte de su tecnología, es valor agregado, ellos exportan valor agregado. Lo que saben hacer, el conocimiento, que es lo que más deja. No venden porotos, venden cosas que son un poco más caras, que generan más dólares, más divisa. Y por el otro lado, la necesidad de Estados Unidos de que China no penetre en la región. Bueno, todo esto hay que enmarcarlo también en si vos reclamás o no un crimen de guerra. Los crímenes de guerra son para ser reclamados y los crímenes de guerra son para que haya responsables y posiblemente nos acerquen mucho más al objetivo final, y es que las Malvinas vuelvan a ser consideradas en el plano internacional, como lo viene haciendo diplomáticamente, un enclave colonial, y que finalmente podamos recuperarlas en su plenitud. Para eso hace falta, sobre todas las cosas, sentir algo que a veces pareciera que no sentimos. Y es que la Argentina es un país que tiene una gran misión en nuestra región y que ha sido y es hija de sucesivas generaciones, pero fundamentalmente de un montón de patriotas que allá por el origen nos pensaron dignos, nos pensaron grandes, nos pensaron soberanos, nos pensaron inteligentes, nos pensaron con una autoestima que a veces nosotros desistimos de tener. Hoy, cuando se cumplen 41 años del hundimiento de Belgrano, gloria y honor para nuestros soldados muertos en ese crimen de guerra, que se inicien los procesos necesarios, que la memoria y la verdad y la justicia triunfen una vez más, y no nos olvidemos nunca, porque cada vez que olvidamos a estos soldados, ellos vuelven a morir. Caballero de Día. Informate.